nada, tú preséntate un poquito, ¿sabes? Preguntas básicas, di qué has estudiado, a qué te dedicas, todo eso y ya vamos jugando tú y yo. Vale. Me llamo Paola, de nombre artístico ahora me estoy poniendo como Valen o Valen Cosplay. Mi nombre en Instagram es Glam by Valen FX. Básicamente al principio estudié bachillerato de artes en Ofra y luego pues me fui más tirando a la rama por caracterización y maquillaje profesional del cine. Hice un ciclo de formación profesional superior donde me enseñaron pues básicamente a hacer heridas y a hacer pues cosas artísticas en el ámbito del cine. Vale. ¿Quieres decir específicamente qué es lo que te enseñaban en la escuela, dónde estudiaste, todo eso? Bueno, básicamente estudié en un sitio que se llama Las Indias. Es un sitio bastante bueno, la verdad. Me enseñaron muchísimas cosas. Me enseñaron a manipular goma eva para hacer cascos así de goma eva. Me enseñaron a hacer prótesis con silicona, moldes para las prótesis. Me enseñaron body painting también. También me han enseñado pues todo el ámbito de la posticería, todo lo que es crear así bigotes, barbas, pelucas. También me han enseñado todo cómo se tienen que manipular los productos tóxicos para que no nos hagamos daño. Los riesgos laborales también, obviamente. Y por ahora, bueno, también todo lo que lleva maquillaje artístico y ese tipo de cosas que me han venido bastante bien para pues, poder crear las cosas que estoy logrando ahora. Vale, ok. ¿Quieres decir, por ejemplo, qué es lo que más te gusta de tu profesión y qué es lo que menos? Lo que más me gusta de mi profesión es cuando sale todo. O sea, cuando ya lo tienes plasmado está guay, pero ya cuando lo tienes creado y de repente dices, no sé, de repente no le tienes fe a algo, de chos, no me va a salir esta prótesis o lo que sea, y de repente cuando ya la sacas y está plasmada, esa yo creo que es mi parte favorita porque es como el orgullo del logro, ¿no? En cuanto a hacer ese tipo de cosas. Lo que menos me gusta, el estrés. Se pasa muchísimo estrés. Ponte tú que, sobre todo en el ámbito del cine, a mí me pasó mucho que te dan como unos tiempos determinados para poder hacer ciertas prótesis o ciertas cosas. Entonces, yo creo que es el agobio de no te va a salir a la primera porque los productos en caracterización son extremadamente caros, muy caros. Entonces ese estrés que tienes al principio de chos, me va a salir mal o y si no me sale lo tengo que repetir, es más material que tengo que gastar, se me va a gastar todo el producto y tengo que comprar más. Entonces bastante estresante. Esa es la peor parte, yo creo, de caracterización. Vale. Dentro de tu oficio, ¿tú consideras que es un oficio más individual, en equipo o cómo funciona dentro del mundo del cine? En caracterización, básicamente, es complicado porque tú quieres trabajar en solitario, pero tienes que aprender mucho a trabajar en equipo, porque de repente te pueden poner a ti sola, pero tienes a los del departamento de peluquería, porque va por departamentos, entonces tienes a los del departamento de peluquería haciéndole el pelo a la persona que le estás maquillando. Entonces tienes que intentar como involucrarte o estar más compenetrados con peluquería y ese tipo de cosas para intentar que no te muevan, o de repente no eres tú solo maquillando, sino que de repente estás tú solo y te meten a otros dos a maquillar y somos literalmente 4 manos, 5 manos en una misma persona porque no da tiempo a sacar en 10 minutos un maquillaje que necesitas sacar para rodar, y entonces al final vas a tener que aprender a trabajar mucho en equipo. Gracias a eso, bueno, yo he aprendido a trabajar en equipo. Lo que pasa es que cuesta bastante porque
cada uno tiene su forma de trabajar, sus tiempos de trabajo, entonces hay mucho roce entre compañerismo y demás, que es complicado a veces entre la gente pues entenderse y demás, pero bueno, son cosas que de la vida, ¿no? Que van pasando y demás, y hay que aprender a afrontarlo, pero bueno, lo aprendes bien, la verdad. Vale, muy bien. Una duda que me surge, dentro de tu oficio, ¿dirías que es un oficio donde hay mayor número de chicos o de chicas? Yo diría que mayor número de chicas, porque, bueno, sobre todo cuando yo estudié caracterización, en mi clase éramos 22, creo, o 21, y de esas 21 la mayoría eran mujeres, solo habían 2 hombres. Entonces, yo diría que he visto muchas más maquilladoras que maquilladores. Entonces, sí es verdad que puede ser un mundo más llevadero por ese estilo, digo, no sé. Vale, muy bien. ¿Quieres, por ejemplo, hablar de donde tú hiciste las prácticas de empresa, en las productoras que conozcas, qué tal, qué cuál? De productoras no conozco mucho, lo único que había allí en esa empresa, yo trabajé con Nuboyana Film Studios, que está en Bulgaria. Nos fuimos allí 3 meses, nos dieron la oportunidad a los de las Indias de hacer Erasmus. Nos fuimos, creo que fueron como unas 12 personas de Erasmus allí. Entre ellos estaban los de vestuario, estábamos los de maquillaje y demás. Y bueno, estuvimos en Nuboyana Film Studios, allí habían varias productoras, entre ellas estaba Film Forge, creo que se llamaba. Tuvimos muchos roces con la empresa, sí es verdad, pero estuvimos trabajando creo que con uno de los actores que salió en la película de Deadpool. Trabajamos también con algunos cortometrajes que hacían en la empresa. A veces me tocaba a mí, incluso en vez de maquillar, me tocaba pues actuar. Yo que no tengo ni idea de ser actriz, pues mira, me tocó ser de personaje así secundario y demás. También, bueno, pues hemos obviamente maquillado. Estuvimos, lo dicho, 3 meses allí, de los cuales pues aprendí un montón en cuanto a peluquería. Nos formaron sobre todo al principio, las primeras semanas estuvimos con, creo que fueron 2 maquilladoras y uno especializado a ver, creo que en vestuario, si mal no recuerdo. Entonces, las primeras semanas fue como una pequeña formación. Ya después nos fuimos soltando un poco más, nos enviaban a hacer, yo qué sé, mini cortometrajes y nos dejaban como nuestro libre albedrío por la empresa, como para conocer también los distintos lugares, pero la empresa también tenía un montón de sitios inventados como para la escenografía de todo lo que es las películas. Entonces, bueno, nos daba mucho nuestro aire para también conocer los distintos sitios. De repente estabas caminando y te encontrabas en Londres, o estabas caminando y te encontrabas la arena de 300, o, ¿sabes? Entonces, bueno, nos daba mucho nuestro aire, la verdad. Vale, ok. Por ejemplo, te preguntaría, a ver, ¿qué podría preguntarte? ¿Cuántas horas, por ejemplo, cuántas horas para una caracterización que tú hayas hecho ha sido tu mayor... O sea, ¿cuál ha sido tu caracterización que más has tardado en realizar? ¿Qué más he tardado en realizar? Bueno, en clase sí es verdad que las caracterizaciones las hacíamos en equipo, como bien te dije, tenemos que aprender, entonces nos ponían a practicar en equipo. Yo creo que la que más me ha costado, diría que fue una que hicimos de body painting, que fue como una especie de planta carnívora, que fueron alrededor de unas 6-7 horas. Vale, ok. De maquillaje. Ok. Tú acabas de participar en un concurso de cosplay. Sí. Vale, explica un poquito en qué consiste pues participar en un concurso así, de qué va para la gente que no sepa.
Fue la primera vez que participaba en un concurso, la verdad que me gustaba muchísimo la experiencia. Yo pensé que le iba a pasar peor. La verdad que no me esperaba pues sentirme tan bien, la verdad. Yo para hacer el cosplay no tenía ni idea. Al principio yo decía, pues voy a la aventura porque no, sinceramente, ni idea. Pero bueno, empecé a hacer la inscripción, no sé qué, luego empezaron a decirme, bueno, me tienes que enviar el vídeo que vas a poner en el escenario. Entonces bueno, empecé como a editar así un poco el vídeo para lo que es el tema de la actuación. Una vez enviado el vídeo, yo a todas estas estaba pues obviamente con el cosplay. Hice un chasqueador, que es un personaje de un zombie del The Last of Us, un videojuego. Básicamente para el personaje estuve más o menos, pensé el personaje sobre estas fechas, más o menos en verano, y luego ya empecé a maquinarlo, a hacerlo a partir de noviembre. Y estuve desde noviembre, todas las noches un poquito, ir avanzando, porque claro, con el tema de compaginar el trabajo y demás pues bastante complicado, pero fui poquito a poco avanzando desde noviembre hasta ahora, que lo acabé hace una semanita más o menos, estamos en julio. Entonces, bueno, lo pude terminar. Todo estaba hecho en base de goma eva, básicamente. Todo lo que había aprendido en las Indias lo plasmé en todo lo que era la caracterización que hice del zombie. Y bueno, básicamente eso, todo, la mayoría es goma eva. Luego ya también apliqué todo lo que aprendí en prótesis para poder hacerme una prótesis en la mandíbula y luego una prótesis varias prótesis en el cuello. He aprendido a ser muy resolutiva con todo el tema del cosplay, porque a cada que hacía una cosa, literalmente se estropeaba otra y tenía que pensar una solución. Y era bastante estrés porque veía las puertas de ya la actuación a la vuelta de la esquina y yo diciendo, Dios, se me acaba de romper esto, ¿cómo puedo hacer para solucionarlo? Entonces, al fin y al cabo en este ámbito sueles ser bastante resolutivo o aprendes a hacerlo a las malas, la verdad. Vale, voy a ir con unas preguntas un poquito de esas que pican, ¿vale? Amarillistas, como quien diría algunos. Vale, te voy a preguntar, por ejemplo, si tú como artista consideras que aquí en España, que somos de España, consideras que se puede vivir del arte, hay mucha salida laboral en el mundo del arte y más concretamente, pues en el cine. Yo diría que no. O sea, yo si tuviera que dedicarme al cine, yo tendría que irme fuera, más que nada porque no hay mucha oferta y demanda aquí. O sea, por mucho que, por ejemplo, aquí en Canarias, por mucho que digan, no, bueno, pero es que en Canarias ruedan un montón de películas y tienes un montón de oferta laboral. Mentira. A ver, las empresas ya vienen con sus maquilladores, entonces no van a coger maquilladores encima sin experiencia aquí. Sí es verdad que en este ámbito tienes que aprender mucho inglés porque todo te lo van a hablar en inglés. Todo, da igual que la empresa sea española, te lo van a decir en inglés, porque bueno, los actores y actrices a lo mejor son ingleses y sí o sí hay que hablarlo. Entonces, bueno, aprovechando que tienes que aprender sí o sí inglés, pues tienes que irte afuera, porque es que en España las empresas que vienen ya traen sus propios maquilladores de fuera, ingleses, que a lo mejor son el top de lo más. Entonces también es un mundo bastante complicado, yo me he dado cuenta, porque te suelen meter en lista negra, o al menos eso me han dicho, en el sentido de si de repente estropeas algo o sale algo mal, ya te vetan. Es como que se recomiendan unos a otros maquilladores y ya en el momento en el que tú como maquillador haces algo mal, ya ahí te vetan y es como bastante complicado. Entonces tú como maquillador tienes esos nervios al principio de decir, duro, porque si lo hago mal, no paso, me vetan o lo que sea. Al menos eso es desde mi punto de vista como yo veo el ámbito del cine. Una mafia, básicamente. Vale, ok. Por ejemplo, ¿me podrías decir
algún maquillador o maquilladora que te guste mucho en el cine, conocido o no conocido, y que quieras mostrar. Básicamente no conozco mucho en el ámbito, pero sí es verdad que hubo una que, bueno, tuvimos el placer de... Bueno, hubo uno que sí nos formó, que tuve el placer de conocerle, que fue Jorge Navarro. Estuvo siendo aprendiz de el que creó el laberinto del fauno. Vale. Y tuve el placer de conocerle y nos formó bastante en las Indias, que bueno, lo trajeron como invitado y estuvo como una semana dándonos un curso de formación, del cual te dan título, o sea, las Indias 10 de 10, sinceramente. Y nada, Jorge Navarro nos enseñó muchísimo de cómo hacer prótesis por inyección. Fue, yo creo que una de las mejores semanas que pasé, porque pude aprender muchísimo de él, muchísimo. Y bueno, eso. Vale, pues coméntame entonces qué es lo que tienes entre manos, cómo lo has hecho y... Bueno, básicamente esta es la máscara que yo utilicé para poder hacer mi personaje del chasqueador. En el curso que nos dieron en las Indias de cascos de goma eva, lo que hice fue sacar un patrón de mi cabeza para poder plasmarlo en goma eva. Entonces hice un casco a la medida de mi cabeza y le mandé pues aquí en el lateral un agujero para poder meter las orejas. Entonces cuando tú te lo pones, pues las orejas hacen de tope y hacen que no se caiga. Todo el casco está hecho en base a goma eva. Básicamente, después de hacer la base del casco, que se puede apreciar por dentro, porque no la pinté, básicamente por encima de esa base del casco le mandé tiras de goma eva pegadas con pegamento de contacto, que pega bastante bien la goma eva. Y encima le mandé textura con Funigumi, que Funigumi es goma eva moldeable, bastante fácil de conseguir, la verdad. Y luego ya para los dientes utilicé unos dientes que compré pues, en internet de resina. Entonces los dientes estaban en la parte de arriba y hice la prótesis de la mandíbula para poder tener los dientes en la parte de abajo, porque si no se quedaría como en la parte de arriba, entonces iba a quedar muy raro. Y nada, eso. Básicamente esto lo que digo, en plan, si yo me lo pongo, tengo el tope en las orejas, luego ya le mandé pelo, que en fin, 4 pelos de la ducha. No, mentira, no son de la ducha, pero son de una peluca. Pero bueno, poco más. Ya luego se imprimó todo, se mandó pues spray de imprimación para poder pintar la goma eva, porque si no, no se puede pintar. Y bueno, ya el toque final, pues darle textura con todo lo que es el tema de luces y sombras con acrílico.